Asambleísta Luis Hernández. Compañeras, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero agradecer la apertura que dio la presidenta de la mesa para que yo pueda exponer ciertos criterios en base a la experiencia y a mi vida militar, que es la que más conozco, porque ustedes saben, estuve antes en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la policía tienen particularidades que no es fácil conocerlas. ¿Por qué? Porque son instituciones cerradas y la naturaleza es una institución cerrada. Sin embargo, que en democracia todo debe estar abierto, la naturaleza les hace cerradas. En esas particularidades, lo que mayormente se produce en Fuerzas Armadas y en policía es una salida masiva de gente a los 20 años. ¿Por qué? Porque no hay más vacantes. Los soldados no pueden llegar a ser suboficiales porque es una pirámide, un sistema piramidal, y tienen que salir. En otros ejércitos, en el ejército belga, por ejemplo, ahí se quedan hasta los 5 años en el grado de capitán. Yo conozco eso porque yo tuve la suerte de estudiar en Europa. Entonces, las comparaciones no vienen al caso. Salen, no porque quieren salir, el sistema les obliga. Yo salí, por ejemplo, a los 45 años. Tengo todavía 20 años más de vida económicamente activa. Entonces, por ejemplo, un aerotécnico de la Fuerza Aérea que salió hace 15 años tiene un retiro de $700 y ahora gana como mecánico en la Fuerza Aérea o en TAME, unos $900. Pero le penalizan sobre los $200 la diferencia. Quiere decir, le quitan aproximadamente unos $120. $120, señores, compañeros, es bastante dinero. Un empleado espera años para que le suban el nuevo % de su salario, $25. Con $120 es mucho dinero para una persona que tiene un hogar. Más aún cuando esa persona ha iniciado su vida de familia con niños tarde. Todavía tiene todo enterito la vida educativa de los niños. Y queremos hablar de corregir inequidades, corrijamos inequidades. Por supuesto, estoy de acuerdo. Empecemos en casa, por ejemplo. No tomemos el seguro médico y vamos al hospital del Seguro Social. Vamos, ¿cuál es el problema? Yo tengo el problema en columnarme. Corrijamos inequidades desde casa, si es que ese es el tema. ¿Será equidad? Yo pregunto, a lo mejor estoy de acuerdo que una persona esté 4 años en el gobierno y tenga sueldo vitalicio el resto de la vida. ¿Será equidad? Yo pregunto. ¿Será equidad que en medio de la pobreza compremos un avión? Pregunto. Entonces yo no creo que ese es el tema. El tema para mí es un derecho adquirido. Un derecho adquirido. Y que el Estado honre los derechos adquiridos. Si una persona es descontado durante 25 años y el Estado puede hacer con ese dinero lo que quiera, inclusive financiar el presupuesto, lo menos que se puede pedir es que ese Estado honre su deber cuando esa persona ya es un jubilado o un retirado. Que honre, es lo que se quiere, que el Estado honre. Estoy de acuerdo en que tal vez una persona que regresa a la actividad pública, una vez retirado o jubilado, tenga que tener una regulación en su sueldo. Puede ser, pero que le limiten y que le castiguen por trabajar en la parte privada, simplemente, señoras, compañeros, es inaceptable, inaceptable, porque se va inclusive contra la Constitución. La Constitución en su artículo 13 dice
a tener una vida decorosa, y no pidiéndole al Estado, trabajando privadamente y aportando nuevamente al Estado para no tener nada a cambio, porque lo que se aporta después de haber sido jubilado, cuando está privadamente, nunca más regresa al individuo que ha aportado. Y luego otra violación. El artículo 371 dice: las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención. Y luego el artículo número 11, en el numeral 6 dice: compañeras y compañeros, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles. Miren ahí, eso es lo que pasa en Tame. Entonces, un coronel nuevamente es el que se retira aproximadamente con $2,000 y gana 2,600 como piloto. Porque en el mercado laboral un piloto de Copa, de TACA, gana $5,000. Entonces él, en vez de irse a una empresa extranjera, todo lo que el Estado le ha dado para prepararle, él va y sirve en Tame. Ahí están los sueldos. Entonces ahora esa persona va a ser castigada y le van a rebajar $700 del sueldo global. Aparentemente parece mucho. Pero alguien me decía: ¿a quién le sobra el dinero? Y ahí tenemos la siguiente, por favor. Esos son los empleados en Tame, por ejemplo. La mayoría son pilotos, copilotos, que han trabajado durante mucho tiempo en las Fuerzas Armadas y que han salido, porque ya no hay más cupo para ellos, pero pueden todavía servir como pilotos, porque el límite para ser piloto es 65 años. Sigamos, 91 son los que trabajan en Tame. Toda esa gente va a ser afectada. Y si es que dicen: no, solamente le vamos a penalizar los $300 a un mecánico. Señores, $150 a veces la gente no tiene. Y en nuestra sociedad, inclusive cuando una persona es abuelo, todavía sigue manteniendo a la hija que no tuvo la oportunidad de educarse o que algo le fue en el matrimonio. Es el Ecuador. En Europa, a los 18 años, los jóvenes se van fuera de su casa, allá que se arreglen. Ese es otro tipo de sociedad. Las comparaciones no vienen al caso. Entonces, corregir inequidades. Empecemos desde casa si es que realmente queremos corregir inequidades. Finalmente, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, me apena que la revolución ciudadana se centre en corregir inequidades, entre paréntesis, en las Fuerzas Armadas y en la policía. Ojalá el ejemplo empezara en casa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.